Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Reunidos en nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas,
Nosotros, sedientos a tu mesa, venimos a buscar tu palabra, Señor, tu cuerpo y tu sangre, con esa sed y esa hambre de ser justos, de ser santos, de participar en la vida divina que el Señor nos dice en el Sermón de la Montaña. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, nos ponemos en su presencia, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestra debilidad y al mismo tiempo confiando en su divina misericordia. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha con bondad nuestras súplicas, y pues sin ti nada puede la fragilidad de nuestra naturaleza humana, concédenos siempre la ayuda de tu gracia, para que, al poner en práctica tus mandamientos, te agrademos con nuestros deseos y acciones. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió Elías, un profeta como el fuego, cuyas palabras eran horno encendido. Les quitó el sustento de pan y con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar 3 veces el fuego. Qué terrible eras, Elías. ¿Quién se te compara en gloria? Tú resucitaste a un muerto, sacándolo del abismo por voluntad del Señor. Hiciste bajar reyes a la tumba y nobles desde sus lechos. Ungiste reyes vengadores y nombraste un profeta como sucesor. Escuchaste en Sinaí amenazas y sentencias vengadoras en Horeb. Un torbellino te arrebató a la altura, tropeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan por el momento, de aplacar la ira antes de que estalle, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Elías fue arrebatado en el torbellino, y Eliseo recibió 2/3 de su espíritu. En su vida hizo múltiples milagros y prodigios, con solo decirlo. En vida no temió a ninguno. Nadie pudo sujetar su espíritu. No hubo milagro que lo excediera. Bajo él revivió la carne. En vida hizo maravillas y en muerte obras asombrosas. Palabra de Dios. Alegraos justos con el Señor. Alegraos justos con el Señor. El Señor reina,
la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Alegraos justos con el Señor. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Alegraos justos con el Señor, con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Alegraos justos con el Señor, con el Señor. Los que adoran estatuas se sonrojan, los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Alegraos justos con el Señor, con el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes que lo pidan. Ustedes recen así: Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras ofensas,
pues nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a los demás sus culpas, también su Padre del cielo les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus culpas. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, como los discípulos que siguieron a Jesús a una de esas bellas colinas que se alzan en torno al lago de la Galilea, también nosotros seguimos al Señor en la colina de nuestra vida cotidiana y nos alegramos, como dice el salmista: alégrense justos con el Señor. Y nos alegramos también de experimentar su presencia en medio de nosotros y de escuchar su palabra, porque la palabra de Dios es siempre una palabra de vida, es siempre una palabra que nos transmite la misma vida divina, y por eso nos alegramos y comprendemos la experiencia de Isabel cuando la Virgen María la va a visitar, ese pasaje que todos conocemos, que dice Isabel: cuando he escuchado tu voz, algo se ha movido dentro de mí, el niño, ha exultado de gozo, porque María llevaba también en su vientre la palabra, y en su voz se transmitía la palabra, y la palabra hace eso justamente. Cuando escuchamos la palabra, algo se mueve dentro de nosotros, ese niño, esa vida divina que todavía va pequeñita, creciendo, gestándose dentro de nosotros, reacciona ante la palabra, y se alegra y se llena de gozo. Pues lo mismo nos sucede, repito, a nosotros. Sabemos que la vida cristiana es este seguimiento de Cristo, justamente a la luz de su palabra. El Señor nos ha invitado en estos días a seguirle por esa senda de las bienaventuranzas, a seguirle en este camino que no siempre es fácil, como hemos escuchado, no siempre es fácil para nuestra naturaleza humana. Por lo general es muy difícil para ese hombre viejo que hay dentro de cada uno de nosotros, de todos modos, por más que quisiéramos no tenerlo. Pero justamente para seguirlo y para poder hacernos violencia, como dice Jesús, hay que hacerse violencia para entrar en el reino de los cielos. Hay que hacerse violencia porque el hombre viejo se resiste a seguir a Jesús, se resiste a que Dios reproduzca en nosotros ese icono, esa imagen, ese ser del siervo de Jesús crucificado. Entonces por eso el Señor nos deja unas armas, decíamos ayer, las 3 armas que nos ayudan en el combate cotidiano, el combate para ser santos como Dios es santo, para ser perfectos, no en ese perfeccionismo humano, sino perfectos en el amor. Esas armas que son el ayuno, la oración y la limosna. Ayer hablamos en términos generales, porque así nos lo presentó el Señor Jesús, y hoy día Jesús se detiene y nos detenemos con Él también en la oración. El Señor, que es un maestro, nuestro maestro, nos enseña también a orar. Y he empezado diciendo Jesús esto: cuando recen no usen muchas palabras, sino que ustedes digan así: Padre nuestro, Padre nuestro.
Empezamos por ahí. La paternidad de Dios, que inspira confianza. Esta tarde, los que han participado en la adoración eucarística han escuchado al Padre Pedro hablarles de la oración, hablarles de Abraham. Y si uno se detiene en la oración de los grandes personajes de las Sagradas Escrituras, Abraham, Moisés y otros, el profeta Elías, a quien hemos recordado hoy día en la primera lectura, si uno se detiene verá que todos estos grandes personajes, el rey David mismo, tienen como dos características fundamentales. La primera, la confianza en Dios, la confianza en Dios. Y la segunda, esa predisposición a hacer la voluntad de Dios. Son los dos aspectos fundamentales de la oración en todas las Sagradas Escrituras, empezando ya desde el Antiguo Testamento. Abraham, que quiere hacer la voluntad de Dios, Abraham que se fía de Dios, se fía y se pone en camino. Moisés que se fía de Dios, al principio pone un poco de resistencia, pero finalmente se fía de Dios. Y esto hace entonces que la oración sea un diálogo de amistad. Dios acoge la fe de Abraham y se fía también de Abraham. Y por eso le cuenta a Abraham sus planes. Esa decisión que había tomado Dios, o que tomó Dios, de destruir Sodoma y Gomorra. O sea, Dios le cuenta a Abraham sus planes. Dios hablaba con Moisés como con un amigo, también nos dice el Antiguo Testamento. Esto es el primer aspecto de la oración. Ese deseo, esa confianza en Dios y al mismo tiempo esa predisposición para hacer su voluntad, como lo han hecho todos los santos patriarcas y todos los santos de todos los tiempos. Ya lo dice el libro de los Proverbios. Cuídate de no desviar tu oído de la palabra de Dios, porque si tú desvías tu oído para no escuchar la palabra, el Señor también desviará su oído y no escuchará tu oración, no escucharás tus palabras. Muchas veces hay personas que rezan y que piden mucho, pero que no están atentos a escuchar la voz de Dios. Cierran su oído a la palabra, cierran su oído a Dios, no dialogan con Dios en la historia. Por eso el Señor lo primero que nos invita esta noche es a estar atentos, a llevar una verdadera oración. El Señor, repito, como un maestro, nos viene a enseñar cómo se reza. Y lo primero es esta confianza, Abba, Padre, es la confianza de un hijo con su padre, dirigirnos a Dios con la confianza que nos dirigimos a nuestro papá, a esta persona que tenemos cercana, con quien nos sentimos seguros. Pero algo más, sigue diciendo así, y no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso, porque efectivamente las oraciones de los pueblos paganos, de los sacerdotes paganos, eran oraciones larguísimas. Lo hemos visto hace pocos días, en este encuentro que tuvo, casi vamos a decir enfrentamiento que tuvo Elías con los profetas de Baal, que dice la Sagrada Escritura que se pasaron toda la mañana orando, rezando, invocando a sus dioses, y gritaban y chillaban y se cortaban y sangraban. Así rezaban los paganos, los de los pueblos vecinos a Israel. Y así siguen rezando hoy día los paganos que rezan a sus ídolos, con mucha palabrería. En cambio, nos dice el Señor, porque se imaginan que por hablar mucho les harán caso. En cambio, fíjense Elías, lo veíamos hace unos días, después de que los otros habían estado horas rezando, invocando a sus dioses, a su dios Baal, Elías hace una oración breve, una oración corta, y simplemente invoca el nombre de Dios, el nombre de Yahvé, y Yahvé inmediatamente le responde. Ya dice también el libro del Eclesiastés y del Eclesiástico, también hablan de esto.
El libro del Eclesiastés dice, cuídate de no soltar tu lengua con vana palabrería delante de Dios. Y Jesús también lo dirá, y Pablo también lo dirá, porque el Señor conoce lo que nosotros deseamos. Por eso, dicen estos libros sapienciales, procura ser más bien parco, breve, conciso, cuando te dirijas a Dios. El Papa Francisco nos lo recordaba no hace mucho tiempo, que la oración está llamada a ser un diálogo con Dios, un diálogo de amor, no un monólogo en el que uno habla y habla y habla y habla y habla. El Señor pues también nos enseña a rezar de esta manera, confianza, prontitud, deseo en lo profundo de nuestro corazón para hacer la voluntad de Dios, como lo veremos ahora dentro de un momento, y palabras concretas. Y por eso nos sigue diciendo el Señor, no sean como ellos, pues vuestro Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. El Señor ya sabe lo que necesitamos. Ahora bien, hay que estar atentos también, porque el no hablar mucho no significa no orar con insistencia. El Señor Jesús nos enseña a orar también en otros momentos del Evangelio y nos pone como ejemplo de oración a la viuda, esa viuda inoportuna, esa mujer a quien el juez no le quería hacer justicia, tenía su expediente ahí y no le daba atención. Y ella estaba detrás un día y otro día, y en la mañana y en la noche. Y el Señor nos invita también, la pone como ejemplo de oración. Una cosa es no hablar con mucha palabrería, y otra cosa es rezar poco. Y también lo dice San Pablo, orad con insistencia. Insistir, sí, pero sin mucha palabrería. Y entonces nos dice así Jesús, ustedes en cambio cuando quieran rezar, nos lo había dicho ayer, entren en su aposento, en lo profundo del corazón, y cierren la puerta. Y en esa intimidad, entonces pueden dirigirse a Dios. Y esa era la manera de rezar de Jesús. Si ustedes se dan cuenta en los evangelios, Jesús siempre rezaba solo, siempre. En la noche, mientras todos dormían, subía a un monte a orar. O mientras los apóstoles los mandaba a cruzar el lago, él sí retiraba a un lugar aparte a orar. Incluso en el huerto de Getsemaní, en el momento crucial, que va al huerto con sus apóstoles y luego se aparta de ellos, se trae a 3, Pedro, Santiago y Juan, pero también los deja a un tiro de piedra, o sea, él se aleja un poco y reza solo, la intimidad con su Padre. Jesús nos decía ayer, no sean como aquellos que les gusta rezar en las plazas para que todo el mundo los vea. Las plazas era el lugar donde todo el pueblo se reunía. Bueno, ustedes más bien la intimidad. Qué importante, queridos hermanos y hermanas, buscar la intimidad con el Señor. Una bonita pregunta para hacernos esta noche. ¿Tenemos intimidad con el Señor? ¿Sabemos estar a solas? ¿Anhelamos? Así como la novia anhela estar con su novio a solas, la esposa con el esposo con la esposa, esos momentos de intimidad al final de la jornada, cuando los niños ya están descansando, cuando la casa está tranquila, anhelamos estar con el Señor. Nos gusta, nos atrae. Sabemos valorar ese entrar en nuestro aposento y cerrar la puerta, porque son sin duda los momentos más bellos de la jornada, cuando uno tiene esta experiencia. Y son los momentos que hacen bella toda la jornada. La jornada del cristiano, aún los momentos de dificultad, son jornadas bellas porque vienen embellecidas por la intimidad con el Señor, en el silencio, en el secreto de su aposento, en el secreto del corazón. Dios quiera, queridos hermanos y hermanas, que escuchando estos días este sermón de la montaña, no nos hagamos, como hemos dicho otras veces, como oyentes olvidadizos, sino porque todas estas palabras Jesús nos las da para que, lo dirá un poquito más adelante, para que las pongamos en práctica. Ojalá que vayamos poniendo en práctica cada cosita que nos va diciendo el Señor.
Cuánto quisiera yo que todos tuviéramos esa intimidad con el Señor, esa intimidad que es fuente, repito, de gozo, de alegría. El Señor reina, la tierra goza, ha dicho el salmista. Hemos cantado en el Salmo. Ese gozo, esa alegría de experimentar esa presencia de Dios en lo profundo de nuestro ser. Y de esa manera entonces la vamos experimentando también a lo largo del día. Si nosotros no tenemos la intimidad con el Señor, si no experimentamos la presencia de Dios en lo profundo de nuestro ser, en el silencio de nuestro aposento, es casi imposible experimentarla y ser conscientes de esa misma presencia a lo largo de la jornada, porque vivimos en la superficie, vivimos dispersos. Es el Señor en la oración el que nos hace uno con Él, nos centra en Él, y de esa manera nos ancla en Él y nos ilumina toda la jornada y hace que brote en nuestro corazón esos poemas bellos. Y también se van derritiendo los montes, como ha dicho el salmista. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. El monte de nuestro orgullo se va derritiendo cuando nos encontramos con el amor de Dios. El orgullo solito se va derritiendo como se derrite un hielo al encontrarnos con Dios, con este Dios creador de todo lo que existe, con este Dios omnipotente y majestuoso, que al mismo tiempo es un Dios pequeño, un Dios que se inclina, un Dios humilde, un Dios tierno. El Señor es tierno y cariñoso con todas sus criaturas, dice también otro salmo. Y entonces en este encuentro íntimo con Dios es como la colina de nuestro orgullo se derrite, se va bajando y comenzamos a contemplar su gloria. Y todos los pueblos contemplan su gloria. Y entonces brota la adoración, como ha terminado el Salmo, adórenlo todos sus ángeles, y también nosotros lo adoramos con Él. Y no podemos ahora detenernos a hablar de todo el Padre Nuestro, porque tendríamos horas, pero tampoco quiero dejar pasar 3 aspectos fundamentales de esta oración que el Señor nos ha dicho, que es una síntesis también de toda la vida cristiana. Todo es fundamental, pero quiero decir, por lo menos una palabrita sobre cada uno de los 3 aspectos. Lo primero, ya hemos dicho, Abba. Cuando Jesús enseña a rezar, dice, llamen así, Abba, papá. Nosotros lo hemos traducido con padre, pero de suyo la palabra que usa Jesús es Abba, papito. Esta es la relación del cristiano con Dios, la relación de Jesús con su papá que sabe que le ama. Y dice, Abba, Padre nuestro, Padre nuestro. El cristiano nunca reza solo. Jesús no dice, Padre mío, recordaba hace poco el Papa Francisco, no nos enseña a decir Padre mío, nos enseña a decir Padre nuestro, porque el cristiano nunca reza solo. El cristiano reza siempre en la comunión de la iglesia, esa iglesia que nos ha dado la fe. Nadie se da la fe a sí mismo. Todos hemos recibido la fe, la recibimos y la alimentamos en la comunión de la iglesia, sea a través de nuestros padres que nos han transmitido y nos educan en la fe, sea a través de las homilías del sacerdote, de la predicación de nuestros catequistas, pero es siempre en la iglesia, la comunión de la iglesia, Padre nuestro. Y sigue diciendo Jesús, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, que decíamos hace unos días que es el modo en que está llamada a terminar toda oración del cristiano. Hágase tu voluntad. Le presentamos al Señor nuestras necesidades, es un acto de humildad de parte nuestra, el Señor ya las conoce, pero le gusta que se las presentemos, porque de esa manera nos ayuda a nosotros también a conocer nuestras verdaderas necesidades, pero siempre terminamos diciéndole, como Jesús, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque para eso vivimos los cristianos, para hacer la voluntad de Dios. Aquí está nuestro gozo y nuestra alegría. No están en que todas las cosas salgan como nosotros queremos. Nuestro gozo y nuestra alegría no consiste en que todo el mundo vea nuestras buenas obras. No, nuestro gozo y nuestra alegría brota del hacer la voluntad de Dios. Qué gozo y qué alegría sentimos
cuando vemos que hemos hecho la voluntad de Dios, cuando vemos que Dios ha actuado en nosotros y su gracia y nos hemos dejado llevar por ella. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Se lo pedimos con humildad al Señor, el pan material, porque sabemos que todo viene de Dios, que es Dios el que provee, que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, se cansan los constructores. Le pedimos el pan material, pero también y sobre todo el pan que no perece, el Espíritu Santo, la gracia de Dios. Se lo pedimos al Señor porque sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso esas dos peticiones están muy unidas. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan, ese pan celeste, el don del Espíritu Santo que hace posible que hagamos su voluntad aquí en la tierra, como lo hacen los santos y los ángeles en el cielo, y de esa manera, haciendo la voluntad de Dios, esas buenas obras que Dios tiene dispuestas para nosotros, entonces de esa manera, viendo nuestras buenas obras, para que los demás, viendo vuestras buenas obras, den gloria, santifiquen el nombre de Dios que está en el cielo, que es lo primero que le hemos pedido al Señor. Y finalmente, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno, líbranos del demonio. Se lo pedimos al Señor. Sabemos que nosotros solos no podemos resistir a las tentaciones. Sabemos que nosotros solos no podemos mantenernos a salvo del demonio. Sabemos que el hombre viejo tiene esta debilidad y por eso nos apoyamos no en nuestras fuerzas, no en nuestra buena voluntad, nos apoyamos en Dios. Un salmo tan bonito que alguna vez se los he contado que me gusta mucho. Fiado en mi Dios, me meto en la refriega, dice el salmista. Confiado en Dios, entro en la batalla contra las tentaciones, pero al mismo tiempo, seguro, cogidito de Dios, entonces no me acerco mucho, ni permito que el demonio se me acerque mucho, porque sé que es como un león rugiente, que está siempre tratando de devorarme, tratando de devorarte, y por eso le pedimos al Señor que nos aleje, que no permita que nos acerquemos a Él. Y lo que he dejado para el final, porque así también termina Jesús: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si no perdonan ustedes a quienes los ofenden, tampoco los perdonará su Padre que está en el cielo. En cambio, si ustedes perdonan, también el Señor les perdonará. Y aquí decíamos en estos días lo más propio del cristiano, algo que también nos llena de alegría porque sabemos que no es nuestro, sabemos que lo hemos recibido, como dice San Pablo, esa posibilidad de perdonar al otro, pero no un perdón externo, jurídico, ni tampoco un perdón por cumplir lo que manda Jesús, ni un perdón para ser perdonado, sino el perdón que brota del amor. Y aquí la gracia mayor que tenemos nosotros, queridos hermanos y hermanas, esa gracia es un don de Dios, que brote de nuestro corazón el amor al otro, quien quiera que sea el otro, aun cuando el otro nos ofende. Cuando experimentamos una ofensa y en lugar de salir de nuestro corazón el rechazo a quien nos ofende, en lugar de salir de nuestro corazón el enfado, el deseo de venganza, el fastidio, sale de nuestro corazón el amor y el perdón. Dios, dice la Escritura, dice el salmista, manifiestas tu poder perdonando nuestros pecados. Y efectivamente es en la medida en que nosotros perdonamos de corazón, en esa misma medida se va viendo cuánto está actuando en nosotros el poder de Dios, cuánto estamos siendo nosotros divinizados. En la medida en que vamos siendo divinizados y vamos participando entonces en la naturaleza divina y vamos siendo, para usar una palabra de moda, empoderados por Dios. Y va surgiendo en nosotros un poder fortísimo, un poder contra el mal,
un poder contra el demonio, un poder contra las tentaciones, una cosa impresionante, un poder contra las deficiencias o las esclavitudes, etcétera, etcétera, y en esa misma medida va surgiendo en nosotros como un fruto de ese poder de ser empoderados por Dios, va surgiendo en nosotros un amor tan grande que hasta perdonamos, como un movimiento casi natural, que en el fondo es en realidad un movimiento sobrenatural, en la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es lo que, como hemos venido diciendo y lo vamos a seguir diciendo en estos días, queridos hermanos y hermanas, esto es lo que Dios quiere realizar en nosotros. Esto es el diseño que Dios quiere hacer en nosotros. Estos no son leyes, no. Esto es la voluntad de Dios para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda creer como Abraham, creer como Moisés, creer en Dios, fiarnos de Él, y que podamos aprovechar estos días para humildemente meternos en lo profundo de nuestro ser y pedirle a Dios con pocas palabras, sencillito, tal vez antes de dormir, tal vez un momentito, aprovechar el momento de la jornada y pedirle al Señor con estas palabras sencillas: gracias, Señor, gracias porque me eliges, me llamas a ser cristiano, a ser cristiana, haz tú en mí esa obra, realiza en mí ese diseño. Yo no puedo ser consciente que me excede mi capacidad, pero si tú lo quieres hacer, digámosle como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra, que esta palabra se cumpla en mí. Fíjense qué sencillo, está al alcance de todos, que cada uno de nosotros pueda decirle al Señor: Señor, esto deseo, yo deseo realmente ser cristiano, deseo ser santo, deseo ser santa, hazlo tú. Pedid y recibiréis, hermanos, pidan y recibirán. Un día, otro día, de modo insistente, con pocas palabras, pero con insistencia. Pidámosle al Señor: Señor, haz en nosotros esta obra, haz en mí esta obra, y verán cómo el Señor lo hace. Él tiene sus caminos, Él verá por dónde te conduce, pero si tú insistes y perseveras, verás cómo el Señor realiza en ti esa obra, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Y ahora, queridos hermanos y hermanas, con la confianza de un hijo hacia su padre, le presentamos a Dios nuestras necesidades. Iglesia, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Javier, su obispo auxiliar Raúl y los sacerdotes, para que unidos a Dios y unidos entre nosotros, sirvamos siempre a cuantos nos necesitan. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que el Espíritu Santo los asista y así tomen decisiones pensando siempre en el bien común de la sociedad. Roguemos al Señor. Por los que más sufren en este tiempo de pandemia, para que el Espíritu Santo los sostenga en la fe, la esperanza y la caridad. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que a través de la escucha de la palabra, la participación en los sacramentos y en la vida de la Iglesia, vivamos la comunión en el Espíritu de Jesucristo resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también al Señor por todas las intenciones que han puesto ustedes y por las que han venido brotando en nuestro corazón en el transcurso de la misa, al escuchar su palabra. Pidámosle al Señor por nuestros hermanos difuntos. Hay 5 hermanos que
están en las peticiones, en las intenciones de hoy, 5 que han fallecido por el COVID, que han muerto en esta pandemia. 5, fíjense, tan cerca en estos días. Algunos de aquí, otros de fuera, de otras partes. Se los encomendamos al Señor, también por la salud de tantos hermanos nuestros que están combatiendo ahora con este virus, por sus familiares que los acompañan, que sufren con ellos, y nosotros también nos unimos a su sufrimiento, por la salud de familias enteras que nos están solicitando, por la conversión de tantos amigos y familiares que también ustedes nos piden, y todos tenemos también conocidos, amigos, familiares, que desearíamos de nuestro corazón que se puedan convertir y que puedan gozar de la alegría de ser cristianos. Pidamos por todos ellos y pidámosle al Señor también que nos haga humildes y pequeños. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser santos, no tener miedo de ser santos, ser humildes y dejarnos en sus manos para que Él pueda realizar esa obra que tiene prevista para nosotros. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Que te sean gratos, oh Dios, los deseos de tu Iglesia, para que tu misericordia nos conceda aquello que no podemos esperar de nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Vos me lo diste y a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro disponer, según vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Dadme vuestro amor y gracia, que esta me basta. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que te presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores,
y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso, con los ángeles y todos los santos, te alabamos, te bendecimos y cantamos el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo alto del cielo. Hosana en lo alto del cielo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios, que amas tanto a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que por su pasión y muerte en cruz lo condujiste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente
el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, todos los obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres sean animados con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que su bendición les acompañe siempre. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, entonces Dios mediante nos vemos mañana. Mañana es una fiesta muy bonita, la solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús, una de las fiestas, bueno, las fiestas en la iglesia son tan bellas y tenemos, si se han dado cuenta, fiestas constantemente, incluso dentro de la semana, para mantener siempre en nosotros ese espíritu festivo de gratitud a Dios que tanto nos ama. Y con motivo de esta solemnidad, ya hace bastantes años, que se celebra también a nivel de toda la Iglesia la jornada de oración por la santificación de los sacerdotes. Entonces les pido que nos recuerden en sus oraciones mañana a lo largo de toda la jornada, y pues también la Santa Misa la ofreceremos mañana, por supuesto por todas las intenciones que el Señor les inspire, pero de manera especial también por la santificación de los sacerdotes, para que el Señor nos haga cada vez más santos y que nos haga inmaculados ante Él por el amor y iconos del Jesús, el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Así que Dios mediante nos vemos mañana en la Santa Misa, y el sábado, les recuerdo, continuamos con nuestro encuentro semanal con los niños a partir de las 11 de la mañana. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.